Amigos, 6:34 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista del día de hoy, vía telefónica desde el estado de Lara. Henry Falcón, abogado, presidente del Partido Futuro, dirigente político. Henry, qué gusto tenerte por acá, aunque sea telefónicamente. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Muchos saludos. Un placer. Igualmente. Henry, nos gustaría, a través de tu análisis, conocer cómo analizas, pudiéramos decir, esta variable reciente, la aparición de una alianza dentro de la carrera hacia el 22 de octubre con la primaria. En este caso, la alianza entre Manuel Rosales y Enrique Capriles. ¿Dónde la colocas tú dentro de las estrategias, dentro de esta perspectiva? Mira, yo la conozco en el marco de lo positivo y hay que verlo como un hecho regular, un hecho natural, en un proceso abierto, democrático, para poder definir una alternativa única frente a un gobierno que todos sabemos es muy mañoso, muy tramposo y demanda verdadera unidad. Cuando yo hablo de unidad sincera, unidad con perspectiva, unidad con futuro. Entonces, en ese sentido, que ya se vayan asomando, no solamente estos encuentros, porque tú sabes que, bueno, la política es eso, la política es el arte de la diferencia, del disenso, pero también de los acuerdos y los consensos. Entonces, que ya vaya apareciendo una alianza por allá y puede aparecer otra alianza con otro candidato y eso vaya definiendo una ruta para un acuerdo que puede materializarse previo al evento electoral del 22 de octubre o posterior al evento electoral de primaria. Eso es muy positivo porque quiere decir que más allá de las visiones que podamos tener, en algunos casos encontradas entre un factor y otro factor, bien sea que forme parte de la plataforma unitaria o que no forme parte de ella, como es el caso nuestro, oye, eso muestra no solo que hay voluntad, sino que podemos verdaderamente definir espacios en común en aras de un propósito que no es otro que el país. Henry, cuando hablas de la posibilidad o de la necesidad de una alternativa única ante el gobierno, ¿cómo ves tú en la perspectiva inmediata y corta del 22 de octubre el manejo de las inhabilitaciones? Porque tú acabas de decir algo interesante. Una cosa es este proceso de primaria impulsado por una parte de la oposición, pero hay otros actores y otros factores. ¿Hasta dónde crees tú que se puede construir una alternativa única, en definitiva? Y disculpa que te haga más compleja la pregunta, pero ¿cómo crees tú que se va a dilucidar un escenario donde el ganador de las primarias esté inhabilitado? Bueno, tú sabes que sobre este tema nosotros hemos expresado nuestra opinión pública en torno a las características de ese precandidato, a posteriori candidato, que debe tener para gozar pues de un apoyo masivo y en el caso particular del Movimiento Futuro el acompañamiento. Nosotros partimos de la idea, primero que siempre hay que enfocarse con la gente para no vivir sumergidos en los errores del pasado, sino por el contrario aprender de esos errores y habilitar la franqueza, la humildad y la verdad para poder decirle con claridad a la gente cuál es el camino, cuál es la ruta. Nosotros siempre hemos sostenido la necesidad de que la salida a la terrible crisis que vive el país debemos explorarla en los caminos electorales, en el marco de la Constitución. Debe ser una solución de orden democrático y, por supuesto, en condiciones de paz. Ahora, eso quiere decir que hay que evitar que la situación que nos convoca un proceso electoral termine conflictuando el evento y en esa razón podamos nosotros entonces tener más enredos, más disoluciones que soluciones. Por eso decíamos, esta semana nosotros somos de la idea de apoyar, de acompañar un factor que represente una alternativa real, viable, concreta, sin limitaciones, sin condiciones, no solo para un proceso de primaria, para un proceso de primaria y que ese candidato tenga las condiciones
objetivas con capacidad de éxito para un proceso electoral presidencial. Esa ha sido nuestra posición. Con eso nosotros no marcamos distancia de ningún precandidato, no sabemos en el camino si ocurren acuerdos, etcétera, porque esa es la política. Claro. Nosotros no lo vamos a poner trabas en el camino a nada, al contrario, nosotros apostamos por un acuerdo, siempre lo hemos dicho. Creo que la política también es eso, es negociación, es diferencia, pero también es negociación y es acuerdo. De manera que ese en principio es un elemento que gravita allí en el debate de nuestro movimiento futuro. Igual, otra condición, oye, es revisar a profundidad, evaluar con elementos de carácter técnico, científico, la propuesta que se le va a ofrecer al país, para no incurrir repito, en los errores del pasado. Cosas también que podemos materializar en la práctica, que aborden los problemas fundamentales de la gente. Yo creo que el problema fundamental del país es la economía. Y de allí vienen los grandes problemas de lo social, el problema de la crisis asistencial en materia de salud, el problema del hambre, el problema salarial, el problema de los servicios que no permite que haya un crecimiento verdaderamente económico, porque tú no puedes levantar el aparato productivo nacional si no tienes agua, si no hay movilidad, si no hay luz, si no hay gas. Y ese es el desastre donde estamos sumergidos los venezolanos. Ese desastre, oye, tiene que llamarnos a la reflexión a los políticos, para no seguir en la idea del personalismo o el grupismo, elevarnos y entonces poder nosotros, como dije, cabalgar en ese propósito común y privilegiar los intereses de la mayoría de los venezolanos, oye, que están hastiados del gobierno, que quieren una salida política, quieren un cambio político, y eso pasa por cambiar al presidente en el marco de la Constitución. Henry, tal como tú lo describes con vehemencia, una vez más se presenta una gran oportunidad de cambio en el país, que no solamente se circunscribe al escenario de las presidenciales, porque inmediatamente después, e incluso gravita en el ambiente la posibilidad, se especula de que pueda haber unas megaelecciones, pero las elecciones, aparte de las que están previstas para presidentes, son también muy importantes, ¿no? Que pudieran darse un año después o cuando se definan. Pero fíjate, tú repites con insistencia, con vehemencia, no vivir sumergidos o no repetir los errores del pasado. Tú viviste una experiencia en el 2018 con las presidenciales y, sí, claro, y recientemente una experiencia interesante con las regionales. ¿A qué posibles errores principalmente le temes tú como venezolano ante lo que viene, que es de una importancia histórica, bueno, insuperable? Mira, el primero, Eduardo, oye, la desunión. La desunión, cuando no nos presentamos unidos, y más allá de la desunión, la narrativa, si tú sacas o sale un candidato que ofrece o viene por un barrio y entonces habla con la gente y necesitamos cambio, etcétera, para allá, para acá, y es un candidato opositor que se inscribe dentro de las expectativas de esta población, y más detrás de él viene otro también de oposición y le dice todo lo contrario, y entonces descalifica al otro. Entonces, bueno, la gente lo que hace es que se abstiene, y allí está el principal problema que debemos abordar nosotros desde el campo opositor. Nosotros debemos regenerar el voto como único instrumento de cambio democrático real. Y para eso tenemos que generar confianza en la gente, tenemos que ofrecer soluciones, ser sus verdaderos intermediarios. La gente no quiere, oye, que un candidato anda peleando con otro, que nosotros presentemos 5 candidatos mientras el gobierno se alinee en uno solo, y por supuesto el gobierno saca, a través de otras candidaturas, saca provecho generando dispersión, atomiza el voto, atomiza la propia oposición, y yo no creo que en 20 años nosotros no hayamos aprendido. Yo decía en la entrevista de la semana pasada, en una conferencia de prensa, decía, nosotros no tenemos por qué equivocarnos. Está negado para nosotros, porque cada vez que nos equivocamos, querido Eduardo, hay más muertos en nuestro país, hay gente que muere de mengua, que no tiene cómo pagar exámenes médicos, que para hacerse una cirugía en cualquier hospital le piden una lista inmensa de insumos que no tiene cómo adquirirlos. Un pobre no tiene cómo comprar $350 en insumos, y menos los medicamentos para el evento postoperatorio. Bueno, el problema de la gente que anda buscando medios para completar un real para comer.
problema de la gente, me decía una señora por aquí en un barrio en el Cercado, decía, oye Henry, tenemos que ver cómo de verdad atinamos hoy a una alternativa, pero de verdad que tenga futuro, y no es por poner allí, acuñar el nombre de nuestro movimiento. Pero tenemos una situación en los barrios muy grave. El problema del agua, por ejemplo, me decía ella, oye, nosotros tenemos que decidir entre tomar agua y comer, porque una pipa de agua en el barrio vale $7. Y tú sabes muy bien que un paquete de harina precocida vale $1.50. Entonces la gente, primero, si se alimenta mal. Si toma agua, entonces no puede ir al médico. Y si va al médico, no puede comer. Y de allí todo eso es una cadena. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los políticos y especialmente la oposición? ¿Vamos a seguir en esto de vivir siempre en la conflictividad, en la descalificación o autodestruyéndonos unos a otros? ¿O vamos a entender que la política no es emoción, no es pasión, sino razón? Tenemos que aterrizar en la lógica, en el sentido común de lo que expresa no solamente lo que nosotros entendemos como bien, que es lo que nos exige la política, sino lo que nos exige la gente en el país, que es ponernos de acuerdo. Si tiene que ser ¿cuál es el problema? Eso fue lo que ocurrió por allá en el 2021 con Barinas. Nosotros decimos, había gente que me decía, no, pero no apoyes, porque es que allá te lo hicieron a ti en Lara. Es que a mí no me puede importar lo que me hagan a mí, porque yo soy una individualidad. Es el país. Barinas era Venezuela. Y a Barinas teníamos que ir a acompañarnos todos para darle una muestra al país de que sí era posible. Y después, bueno, fíjate todo lo que ha ocurrido. Sí, señor. Y yo creo que ahí nos hemos venido aproximando bien. Yo tengo las mejores relaciones, creo que con todos los precandidatos. Y es lo que dice, oye, el sentido común. Y quiero llegar, en el nombre de Dios, a acuerdos que fortalezcan una alternativa única y unitaria en el nombre de Dios. Bueno, Henry, como venezolano comparto contigo la importancia de releer y siempre tomar en cuenta eso que has llamado Barinas 2021. Allí hubo un mensaje, y así como todo lo que fue el desarrollo y resultado del ejercicio político de esas elecciones regionales. Bueno, Henry, un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Eduardo, estamos pendientes, pronto voy por allá en vivo. Bueno, aquí siempre gustoso de recibirte. Un gran abrazo. Henry Falcón, abogado, presidente del Partido Futuro, dirigente político. Otra pausa.